Bueno, mientras se acomodan y me piden que recuperemos tiempo, lo podríamos haber logrado si la política compartía el mismo panel que vamos a compartir de esta manera ahora. Es un mensaje también a este diálogo y a la negociación. Quiero agradecer a Maizar y quiero especialmente mandar un saludo a Alberto Morelli, que todos lo conocemos y se está recuperando. Así que si podemos, un aplauso para Alberto, que nos está mirando desde su casa y ha sido un gran negociador en toda su vida dentro de Maizar. La propuesta de hoy es pasar del no al sí estoy de acuerdo y vamos a tener estos ejemplos que nos van a contar cómo lo han hecho, ¿no? En el comercio, en la negociación permanente y sobre todo en los países orientales, es una cultura que la han convertido en un arte. Aquel que tuvo la oportunidad de viajar a China, India, Turquía, a los países árabes, si no discute el precio, es como que está mal vista esa negociación. Entonces, eso es lo que queremos también. Y el Mercosur o la Unión Europea, que ha concluido la negociación pero no se ha implementado, es parte de lo que queremos también explorar. Hace muy pocos días, un negociador internacional como Henry Kissinger cumplió los 100 años y creo que ese ejemplo de diplomacia es lo que también tenemos que reivindicar desde la cadena del maíz, del sorgo, porque son los embajadores y nuestros representantes agrícolas los que están ahí en cada uno de los mercados representándonos. ¿Cuánto nos cuesta no negociar con la política? Seguramente Barbechando lo pueda decir, está haciendo un excelente trabajo y es por donde queremos ir, estar cerca de la política. El Consejo Agroindustrial hizo una propuesta que incluye la negociación comercial, la política, la económica, la de los sistemas regulatorios, etcétera. Es una propuesta de 10 años. Se mencionó que algunos fueron a buscar las fuentes del ChatGPT y yo fui a la Biblia. Y hay una negociación bíblica que lo incluye a Dios y a Abraham. Y Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra porque, bueno, era un pueblo pecador. Y entonces Abraham entra en esa negociación. Buen paisano Abraham, obviamente. Y le dice, por 50, Dios, no nos mates a todos. Bueno, si encontrás a 50, los perdono. No encontró 50, no encontró 40, no encontró 30. Encontró Dios solamente 10, pero aún así los perdonó. Ese es el ejemplo bíblico de una buena negociación. Vamos a comenzar con Daniel Herrero, que nos va a contar el caso de Toyota y cómo hizo el sector empresarial, el sector sindical, el de los trabajadores, esa excelente negociación. Gracias. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo entré en el 99 en Toyota, éramos 600 personas para hacer 10.000 camionetas. Hoy somos 8.500 para hacer 180.000, de las cuales 80% se exportan. Y es mandatorio, como lo digo siempre, darle el agradecimiento a toda la gente del campo, porque yo creo que gran parte del éxito de Toyota en la Argentina se debe a la fidelidad de todos ustedes en el trabajo del día a día. De 10.000 a 180.000, un montón de negociaciones con todos, ¿sí? Entonces ahí, lo primero que digo yo, a veces la gente dice la negociación es una solución de conflictos. Y yo creo que no. La negociación tiene que ser una solución integradora para que las dos partes queden en un lugar mejor de donde estaban antes de empezar la negociación. Mi primer charla con Pignanelli, bastante seria, en ese momento yo venía de finanzas, le digo, mirá, yo no me quiero pelear, tenemos que decidir si queremos hacer una distribuidora de productos importados de 300 personas o una fábrica global. En ese momento soñábamos con 5.000 personas. Y fue el primer principio de negociación, invitarlo a decidir juntos el futuro. Obviamente dijimos, vamos para adelante. Primer punto que establecimos, todas las semanas, reunión en una sala cerrada, presidente, directores, gerentes y la comisión interna del sindicato, para empezar a trazar el proyecto de ahí hacia adelante. Cosas positivas y negativas. La primera cosa positiva, nos peleábamos, portazos, salíamos, pero la pelea dentro de una sala se arregla en 10 minutos con un llamado por teléfono de cualquiera de los dos lados.
Cuando la pelea se daba en el piso de la planta, por el orgullo de las dos partes, la pelea tardaba 15 días en solucionarse. Segundo tema, negativo. Toda la gente del lado de gerentes y todos me decía, pero ¿cómo vos le vas a dar la información al sindicato? Le digo, pero si es socio nuestro, es el que va a estar en el proyecto. Y ahí aprendí dos cosas importantes en la negociación. La primera es la percepción. Todos los seres humanos nos hacemos una percepción de lo que va a pasar. Vamos a tomar una persona, a los 5 minutos de la entrevista ya decidimos si lo tomamos o no. El resto de la entrevista es para corroborar que la decisión que tomamos es correcta. Entonces, para negociar hay que ser abierto a saber que a lo mejor nuestra percepción original estaba equivocada. Y el segundo, podernos comunicar. Empezamos con ese proceso y a ver gradualmente, con empatía, qué era lo que le pasaba a uno y al otro, ¿sí? Empezamos a solucionar temas, por ejemplo, la ergonomía, la típica, ¿no? El sindicato decía, la empresa rompe las personas. Bueno, listo, la ergonomía manejala vos. El médico de planta, cuando venían los lunes, dijimos, no, el médico de planta lo ponemos nosotros. Ok, eso sí, si tenemos discrepancias, hacemos una junta médica para definir. Hace 15 años con este sistema, nunca tuvimos que discutir ni hacer ninguna junta médica. Empezamos a entendernos y a generar confianza. Obviamente, el proceso siguió y llegamos a Japón con ese pedido. Básicamente lo que estábamos pidiendo era invertir $1.000 millones para la Argentina. Era difícil, el proyecto más grande de Toyota en ese año y justo para Argentina. Y Japón nos dice, bueno, si ustedes están dispuestos a hacerlo, el target era hacer 140.000, les dejamos hacer 92.381 unidades con la coca y el sándwich. Arréglense, fíjense en ustedes. Si hacen las 92.381, ahí vamos adelante con el proyecto de los 1.000 millones. Bueno, hablamos con todos, sindicatos, gerentes, todos estábamos de acuerdo. El año arrancó medio mal, con algún proveedor con problemas. Por allá por septiembre se cae una cabina adentro de la cuba de electrodeposición y nos para la planta 15 días. 15 días no llegamos, de vuelta nos juntamos todos, planta abierta, sindicato, operarios, administrativos, todos. Quedan dos opciones. Cumplimos la promesa, vamos a la 92.381, sábado, domingo, feriado, lo que sea, y vamos a reclamar los 1.000 millones de inversión, o entregamos el fuerte y nos quedamos con lo que teníamos. En ese momento eran 55 o 60.000 unidades de producción. Toda la gente dijo no, vamos por la 92.381, entonces a mí se me ocurre decir, bueno, hagamos una cosa, el día que hacemos la 92.381 nos vamos de vacaciones, ¿sí? Los japoneses horrorizados porque no es un sistema de producción japonés, yo pensé que nunca íbamos a llegar, empezamos a trabajar, tal es así que a escondidas ponen una pantalla en la planta que contaba las unidades que faltaban para llegar. Llegamos un día y medio antes, entonces uno tiene que ser consistente entre lo que dice y lo que hace. Me voy al final de la línea para parar la línea cuando salía la 92.381 y el operario que estaba en el final de línea, cuando yo voy a parar, dice, jefe, ¿no hacemos una más por la duda? Ese es el mejor ejemplo de que la negociación había llegado a todos los responsables y todos estaban metidos en eso. Bueno, perfecto, cumplimos, Japón habilita a ir a la inversión de los 1.000 millones y pone la lista de todo lo que había que hacer. No era ni más ni menos que ser más competitivos que Tailandia. Para todos, hoy una camioneta, una Hilux fabricada en Zárate, en cualquier destino de Latinoamérica es más competitiva que una fabricada en Tailandia. Producto de todo lo que hicimos en ese proceso, entonces viene la lista, viene esto, viene productividad, viene banco de horas, viene calidad, todas cosas que se fueron arreglando vía negociación en el convenio colectivo de trabajo. Pero en algún momento, del lado del sindicato de ESMATA, Piñanelli me dice, vos me estás pidiendo de más, esto no es así. Le digo, mirá, es así, en el resto del mundo pasa esto. Tomamos un avión y nos fuimos con Piñanelli y toda la comisión interna a ver Japón, las plantas de Japón y
juntamos delegados de Argentina con delegados de Japón. Traductor independiente en el medio para que no creyeran que yo estaba metiendo influencias. Muy divertida la primera pregunta del delegado argentino. Le dice, ¿ustedes qué hacen durante el día al delegado japonés? Y el delegado japonés le dijo, trabajamos. Eso hizo que tuviésemos un cambio en la percepción, de la misma manera que el delegado le dijo que si un delegado del sindicato hacía las cosas bien, era muy probable que fuera gerente, porque contra otro gerente él tenía lo que era la experiencia del piso. Esto nos llevó a seguir visitando otras plantas y convertir la planta de Toyota en lo que es hoy, una planta que tiene nivel global sin ningún problema, está trabajando con 95% de eficiencia, menos del 3% de ausentismo y con calidad de estándares globales. Negociaciones en el medio, salario, ¿sí? Le digo a Piñanelli, ¿qué salario querés? Este nivel de salarios, ajuste a trimestre vencido y una vez por año nos juntamos a ver salario real. Ok, listo, este es el salario que va. Eso sí, yo para este salario necesito este operario que tiene que tener esta productividad, tiene que tener esta calidad y este nivel de ausentismo. Piensen en los últimos 15 años cuando escucharon una huelga de la industria automotriz. Y hoy somos una industria eficiente y que crece. Así que creo que la recomendación es mucha comunicación, hoy más que nunca, y en el caso de la planta, que por un tema de crecimiento tiene gente muy joven, y yo a veces doy el ejemplo cuando mi papá me decía, ese Saturno, para mí era Saturno. Hoy a un chico le decís, ese Saturno, agarra el teléfono, no viejo, ese es Júpiter. Entonces hoy en cualquier negociación, exceder la comunicación, hacer entender a la otra persona, hace que nos acerquemos y que en el fondo, como siempre digo yo, ¿no? El ceder para crecer nos dé la oportunidad de que los dos, trabajando juntos, estemos en un estadio mejor y entendiendo siempre, y en el caso mío, mi relación con ESMATA, es que el sindicato es el socio y es el que tiene que trabajar a la par de uno en lo que es el crecimiento de la empresa. Y la última que doy para el maíz, y esta opinión mía y la defiendo, hoy un auto híbrido con bioetanol le puede competir en huella de carbono a cualquiera de los autos eléctricos que podamos encontrar. Muchas gracias, Daniel. Rescato dos palabras, solamente para sintetizar: confianza y cumplir el acuerdo. Y el acuerdo se cumplió y vino la inversión, y el acuerdo se cumplió en el 92.381. Así que eso es lo que creo que hace que la negociación genere esa confianza y sea luego permanente. Después te voy a pedir la anécdota de qué te permitió la industria automotriz, que compartimos eso del automovilismo. Le voy a pedir a Sol Rodríguez, que por esas cosas de la vida, y está mi mujer y se va a reír, la empresa Sinteplas hace 65 años nace en San Justo, en La Matanza. Acá mucho se habla de La Matanza, yo soy matancero y nació esta empresa de 65 años. Entonces, ¿cómo esta empresa familiar ha negociado primero dentro de la familia, luego con las multinacionales en el comercio? Y también decir que ese acuerdo de empresa de familia hace que la tercera generación sí o sí tenga una capacitación para poder ocupar un cargo dentro de la empresa. María Sol. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Cuando al principio me hablaba del título del panel, yo decía, pero sí, bueno, en negociaciones, toda la paritaria. Y después me di cuenta que uno negocia hasta con, bueno, yo estoy casada con mi marido todos los días sobre cualquier tema. Soy tercera generación, tengo 39 años, 2 hijos, estoy casada. Y desde que nací, que en la mesa cotidiana está la empresa. Y también uno ve qué es lo que pasa en la empresa constantemente. Ve cómo mi papá no es único hijo, tiene 3 hermanos más, cómo son
todos diferentes. Por más que sean hermanos, son todos diferentes y todos piensan de forma distinta. En el caso particular, quiero hacer dos puntos muy interesantes, porque como tercera generación puedo hablar del perfil de los de la segunda. Entonces, seguramente mi hijo y sus primos hablarán del perfil de nosotros. Pero hay algunos que son más conservadores, otros más creativos. Sinteplas en la década del 90 encontró la oportunidad de esta apertura al mundo como una posibilidad de crecer. Y crecimos mucho. Fue la década donde crecimos. También casi como todos estuvimos ahí al costado del abismo. Somos una empresa nacional. Con perspectiva, tenemos otras 5 plantas en el exterior. En ese momento no teníamos tantas. Y nos faltaban 2 cosas. La perspectiva futuro, que era justamente profesionalizarnos como empresa familiar, empezar a dar esos saltos cualitativos, cuantitativos en un montón de aspectos. Yo creo que les daba terror saber que la tercera generación somos 16. Entonces, por eso negociaron entre mi abuelo y mis tíos y mi padre. Pero hubo una persona que fue determinante, que fue como el árbitro en el partido, que fue mi abuela, que muchas veces no se nombran a esas personas que están en la sombra y son las que hablan al oído, que todos los que, sobre todo en este ámbito hay mucha empresa familiar. Mi abuela fue la que dijo, déjalos que se equivoquen si se tienen que equivocar. Y se hizo en el año 97 un protocolo familiar, algo que era re novedoso en Argentina, el IAE recién instalado. Bueno, fuimos a Pilar, yo fui a Pilar, me empezaron a hablar de los 3 estratos, accionista, dividendos, dirección. Pero eso dio un marco y las negociaciones fueron muy difíciles y la negociación no es algo estático, que lo aprendí también con el tiempo, porque yo agarraba el protocolo y decía, acá dice esto, cuando me lo pusieron, como me lo impartieron como una ley, y las negociaciones son constantes, ¿no? Es un órgano vivo. Hoy yo estoy discutiendo con mis primos el protocolo para la 4ª generación, por lo cual a veces uno viene con una idea totalmente formada y cuando escucha, y me parece súper importante lo que decía Daniel, esto de la apertura de la comunicación, porque una cosa es escuchar para contestar y otra muy distinta es escuchar para entender qué me quiere decir el otro. Porque muchas veces lo que dice no es lo que realmente quiere. Y ahí es donde, cuando uno trata de descamar esta cebolla y entender cuál es el meollo de la situación, entiende cuál es la realidad del planteo. Y muchas veces es ceder para crecer. Y ahí tomo tu palabra porque me parece espectacular. Me parece que es sumamente interesante esto de escuchar y es esto que se llama hoy escucha activa. En toda negociación, escuchar activamente para, si no te queda claro, volver a repreguntar. En el mismo periodo nos encontrábamos siendo una empresa familiar creciente, que teníamos expansión en el exterior, que teníamos exportaciones, pero nuestros productos claramente están ligados a materias primas internacionales que son concentrados a nivel internacional, son commodities, y necesitábamos encontrar una forma de poder dar un salto en la capacidad de negociación. Estábamos haciendo la profesionalización y nos íbamos a buscar qué pasaba en el mundo, porque sabíamos que la respuesta estaba ahí, sabíamos que estaba en otro lado del planeta dando vueltas, y encontramos un club de empresas que era similar a nosotros, de distintos tamaños, que eran empresas nacionales de capitales privados, que no cotizaban en bolsa, que compartían no solamente nuevas tendencias, sino tecnología, compras, marketing, el board. Podíamos hablar de temas que nos implicaban y eran transversales a todos. Aprendimos un montón. Compramos tecnología, vendimos tecnología, lo cual también fue una sorpresa. Nosotros podíamos vender tecnología al mundo de lo que habíamos desarrollado en nuestros propios laboratorios, compitiendo a nivel nacional con empresas todas multinacionales que sus laboratorios estaban en headquarters en algún lado del mundo. Esas negociaciones de poder primero entrar, hoy somos fuimos creciendo, hoy somos de las empresas más grandes dentro de este club de empresas que abarca desde Asia, Israel, tenemos gente en India, bueno, Estados Unidos,
En Sudamérica estamos nosotros nada más, porque estamos divididos por territorio. Europa está Portugal, España, Italia, Alemania. Bueno, puedo seguir un rato más. Y encontramos que en cada uno de los grupos, se les llama, los grupos de trabajo, que eran de marketing, de compras, el board, nos llevábamos mucha información sumamente rica de poder entender por dónde iba el mundo. Cuando en Argentina ni se hablaba de metales pesados en las pinturas, nosotros ya teníamos desarrollado todo el sistema de color libre de metales pesados porque veíamos cuál era la tendencia global. Hoy nosotros estamos haciendo una primera iniciativa, este grupo cumple 30 años y estamos sacando en conjunto una iniciativa para desarrollar una pintura para techos que baje la temperatura ambiente dentro de las casas, porque también creemos que es una tendencia. Obviamente, las leyes en Argentina no acompañan para la innovación y la tecnología, pero en esto, cuando yo hablo parece como súper divertido y que está bárbaro, es abrir tu casa. Cuando vos compartís información es abrir tu casa, o sea, abrir tu fábrica, mostrar tus laboratorios, y eso muchas veces es muy difícil generacionalmente hablando, pero era un paso necesario para poder ser mejores. Hace 2 años, casi 3, inauguramos al 100% el primer depósito 100% automatizado en Sudamérica. Tiene 36 metros de alto, tiene 18.000 posiciones, tiene una capacidad de 12 millones de litros de stock, de litros de pintura. Tiene un sistema de incendio contra incendio de lo más sofisticado del mundo, porque estamos midiendo las partículas de carbono que hay dentro de la atmósfera en cada una de las posiciones. Pero yo la primera vez que lo vi en el año 2009 en Barcelona y creí que era ciencia ficción y que nunca lo íbamos a tener. 10 años después lo estábamos inaugurando. Creo que en esto de poder abrirnos y poder generar en estas negociaciones, entender que lo que podemos conseguir saliéndonos de nuestra zona de confort es mucho más que lo que podemos perder, ¿no? De aquel chalecito de San Justo a 220 millones de dólares, a estar presente en varios países y a seguir negociando, entiendo, en el mercado local y en el mercado internacional. Yo ya voy seleccionando las características del negociador y ustedes solos las fueron diciendo. Por primera vez en un congreso de Maizar participa un secretario general que representa a los trabajadores. Mucho se habla del productor, obviamente. Mucho se habla del rol de la política, naturalmente. Mucho necesitamos de la economía, es indispensable. Pero el trabajador es parte de todo lo que hacemos, en todas las actividades y particularmente en el agro. Hablamos de cuando el productor se levanta temprano y el trabajador que está ayudando al productor también hace lo mismo que hace el dueño del campo. Hace 5 años que la Asociación de Semilleros es paritario, de haber venido de una situación bastante difícil, producto de a veces de no ver la realidad, y en un trabajo profesional, honesto, sin perder el rol de cada una de las instituciones. Hoy estamos en que esa negociación de la paritaria se da con mucha responsabilidad, con el bien común puesto en el trabajador, porque la pirámide de cualquier empresa se nutre en una base muy, muy importante de trabajadores, digamos, de las tareas primarias, de los mandos, etcétera, etcétera. Arriba están los conductores, los dueños. Así que nos parecía muy importante tener la mirada hoy de José Boitenco, que es el secretario general de la UATRE, de cara a todo lo que vamos a tener
que hacer con lo que nos dijeron los políticos y los economistas, ¿no? Que vamos a tener que recuperar la confianza y el diálogo. Entonces, la responsabilidad que vamos a tener en todos los reclamos, que naturalmente va a haber cuando el ajuste se haga, porque si no lo hacemos, lo va a hacer la realidad por sí mismo. Así que, José, agradecerte que te hayas sumado a un congreso de maíz y escuchar, digamos, tu mirada respecto desde la UATRE y la negociación permanente. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. La verdad que tener una mirada desde la UATRE, ¿no? La UATRE es primero explicarles o contarles que la UATRE es un sindicato que representa los intereses de los trabajadores rurales, todos los trabajadores rurales que se desempeñan en las distintas economías regionales están representados por nuestro sindicato. Y cuando digo de las economías regionales, digo que toda esta gente que está trabajando lo hace levantándose muy temprano, acompañando al productor, levantando nuestra producción nacional y, digamos, en esta actividad que es el campo, que es una de las principales industrias que tiene el país, es el sector que más divisa aporta al país y que, sin lugar a dudas, nosotros como trabajadores, junto a las entidades que representan al agro, apostamos por un país mejor para todos, un país que sea inclusivo, un país que nos permita al campo, que le permita al campo, junto con los trabajadores, producir 2 o 3 veces más de lo que produce, porque tenemos que producimos alimento, el mundo demanda alimentos y nosotros tenemos la capacidad para producirlo. Solo pasa por una cuestión de una decisión del sector en el marco de un ruralismo donde podamos sentarnos en una mesa y definir las políticas para el sector. Definir políticas, pero poniendo como eje al trabajador. Insisto mucho con este tema porque, como le decía en un principio, si bien es la economía, es el sector que más dinero ingresa al país, tenemos una realidad. Tenemos un trabajador rural con trabajo, pero pobre, con un salario, si se quiere, muy bajo, que no alcanza a cubrir por ahí las necesidades básicas de una familia tipo. Hoy un trabajador rural tiene un nivel de ingreso que está entre los 85 y 90.000 pesos de bolsillo, lo cual es nada, digamos, ante el proceso inflacionario que tenemos, ante esta inflación que come la economía, el bolsillo de los trabajadores. Debemos tener una mirada especial para revertir esta situación. No solo eso, sino que también tener salarios bajos, también tenemos un elevado porcentaje de trabajadores en negro en el sector, que se da por distintas circunstancias, ya sea política o por la atipicidad de la misma actividad rural. Pero bueno, son compromisos, son objetivos que nos hemos fijado desde el gremio, de esta nueva conducción que asumimos el 21 de diciembre del año pasado. Hemos desarrollado 2 o 3 ejes que los queremos llevar adelante. Uno es ver de qué manera mejoramos el ingreso de los trabajadores rurales. 2, instalar como una política del sector y acompañándolo por las entidades del agro al tema del arraigo, ¿sí? Generar las condiciones para generar el arraigo, que los trabajadores rurales no tengan la necesidad de emigrar a las grandes ciudades para poder subsistir. Ese arraigo tiene que estar acompañado por un nivel de educación que sea exclusivo para el sector, fortalecer las escuelitas técnicas para que los hijos de trabajadores y de productores tengan la oportunidad de tener una tecnicatura y ofrecer, digamos, mano de obra calificada al sector que hoy demanda. La tecnología avanza permanentemente y nosotros entendemos que como gremio, junto a las cámaras empresarias, debemos pelear por una capacitación y una educación exclusiva para tener mano de obra calificada para el sector.
nosotros hacemos mucho hincapié en la educación de los hijos de los trabajadores. Los hijos de los trabajadores no tienen la misma posibilidad que los hijos de trabajadores que están en un centro urbano. Estos 2 años de pandemia que tuvimos en el país fue el único sector donde los chicos, los hijos de los trabajadores rurales, perdieron 2 ciclos lectivos. ¿Y eso cómo se recupera? ¿Y cómo incide en la formación de la persona? ¿Cómo incide en la formación de esos jóvenes, de esos chicos, a la hora de enfrentar y prepararse para enfrentar el futuro? ¿Sí? Entonces, y en lo que hace a la negociación colectiva, nosotros tenemos una Comisión Nacional de Trabajo Agrario, donde tenemos más de 130 convenios que discutimos, 130 escalas salariales, 130 convenios fijando condiciones de trabajo que hacen a referencia a las distintas actividades que se desarrollan en las distintas economías regionales. Y estamos haciendo mucho hincapié porque hoy un trabajador rural que está dentro de un establecimiento rural, la única bonificación que tiene, además de su básico, es una bonificación por antigüedad. Si ese trabajador se califica, se capacita, no está percibiendo un porcentaje por su capacitación. Ese trabajador trabaja de lunes a lunes, a pesar de tener una jornada de 8 horas, 44 horas semanales, los cuales no se respetan, ni siquiera, digamos, tiene derecho a cobrar un presentismo. También estamos tirando sobre la mesa de negociación para revertir esa situación y este bajo salario a corto y mediano plazo poder lograr de que el trabajador pueda recuperar un nivel de ingreso que le permita vivir dignamente a él y su familia. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque tenemos que discutir, son duras las negociaciones, pero yo pongo como ejemplo lo que nos pasa con los semilleros, por ejemplo. Los semilleros nosotros empezamos muy mal, empezamos una diferencia con gremial y empresaria mal, pero tuvimos la capacidad de sentarnos en una mesa, tirar los problemas sobre la mesa y avanzar con soluciones concretas. Hoy, gracias a negociación, como lo marcaba Alfredo, que lo venimos llevando adelante desde 5 años atrás a la fecha, hoy podemos decir, y quizás imitar lo que está haciendo el compañero con ESMATA, creo que hemos llegado a tener condiciones de trabajo, el trabajador se mueve en condiciones dignas, tenemos un alto porcentaje de trabajo femenino y, digamos, y las condiciones de trabajo que son básicas, donde el trabajador tiene todas las instalaciones básicas, tiene su agua potable, tiene la provisión de ropa, tiene los elementos de prevención, de contención, y esto es lo que nosotros queremos para todas las actividades. Así que, y esto lo pongo como ejemplo porque si lo pudimos hacer con la Asociación de Semilleros, también lo podemos hacer con el resto de las actividades, con el resto de las organizaciones que representan al sector. Simplemente es una decisión, la posibilidad de avanzar, consensuar ideas y concretar cosas que nos permitan vivir mejor, tanto al trabajador rural como a los empresarios. Nosotros somos conscientes de que se puede trabajar en conjunto y sacar las cosas concretas, siempre y cuando pongamos sobre la mesa el bien común. El Papa dice en un mensaje que nos dejó hace muy poco, estaba en Roma, que para sumar hay que saber restar, y más cuando ponemos el bien común sobre la mesa. Así que si los dirigentes que peleamos por el bien común, siempre tenemos que resignar cosas, pero dejando de lado los intereses personales, las grietas, los intereses políticos, pero que nos permitan valorar y refrendar el valor común. Gracias, José. Trabajo registrado, salario digno, arraigo con conectividad, educación. Se está yendo Fernando, pero quiero decir solo una cosa, Fernando. La negociación es con el otro, es con la co-creación que nos propusiste como lema al Congreso. Esto quería destacarlo. No hay manera de co-crear si no es con otra actividad, si no es con otro.
Perdón, Fernando, pero quería que lo escucharas, porque fuiste el motivador del lema. Para cerrar, les voy a pedir un mensaje, una reflexión, de nuevo, teniendo en cuenta que nuestro auditorio es un auditorio maicero, del sorgo, productores. La Toyota se vende en el campo, se fabrica para venderse en el campo. Después contá brevemente esa anécdota que te dio de la pasión del automovilismo, que te permitió hacer. Entonces, un mensaje breve para que nos llevemos como cierre de la necesidad de negociar permanentemente y bien. Comenzamos. La anécdota, somos fierreros. En el caso mío, yo nací en una familia de abajo, me tuve que pagar la carrera, fanático de los fierros, no tenía plata, manejaba mal, hice el camino inverso, me convertí en presidente de Toyota, puedo manejar lo que quiero y que todo el mundo me diga qué bien que manejás. Y todo gracias a ustedes que compran Hilux y que espero que lo sigan haciendo mucho tiempo. Yo mi reflexión y un poco lo que dice José, soy optimista por naturaleza, creo que la Argentina tiene una oportunidad de oro con lo que viene, pero creo que, como dijeron todos hoy también, ¿no? El modelo está cambiando y no sé si no es el momento en donde productores, empresarios y sindicatos busquemos un consenso y empecemos a ponerle a la política las reglas mínimas que necesitamos para que cada sector opere. Entonces, entiendo, arreglemos la macro y toda la historia, pero creo que llegó el momento de que nosotros, en ese consenso, pongamos esas reglas básicas que nos hagan crecer, que nos permitan los salarios, sí, o como decía Diana Mondino, ¿no? Una retención que se va a algún lado cuando a lo mejor tiene que ir también a compensar eso que le falta a un trabajador. Creo que es lo que tenemos que trabajar, pero indudablemente la oportunidad que viene para Argentina es de oro y no hay que dejarla pasar. ¿Tu mensaje, Sol? Siguiendo la misma línea, me parece que como generación nosotros creemos en el I, no en el O. No es la industria o el campo, no es las ciencias o la industria o el campo. No, siempre sí. Tenemos un 41% de pobreza, no nos podemos dar el lujo de elegir. Necesitamos a todos adentro del barco y sí, es un momento, es una oportunidad para también tomar conciencia de nuestro rol protagónico como líderes en nuestras industrias, en nuestros sindicatos, en nuestros lugares, y donde damos sombra poder cambiar las cosas, pero siempre buscando que el otro también sea parte, no dejar a nadie afuera. José. Sí, yo creo que los argentinos tenemos la posibilidad de tener el país que nos merecemos. Simplemente tenemos que dejar de lado las diferencias personales, sectoriales, políticas también, y priorizar un interés nacional. Prioricemos la unidad de los argentinos, prioricemos los derechos básicos para una sociedad que nos permita ser mejor cada día y que nuestros hijos puedan gozar del país que nos merecemos todos. Gracias. Yo les agradezco y la idea de este panel fue reivindicar la negociación, la palabra, el concepto de la negociación vía el diálogo, y dicen que el buen negociador tiene 8 características. Sol habló de una, que es la escucha activa, Daniel de la conciencia situacional, es difícil, y José de la mentalidad colectiva. Les agradezco. Un aplauso nuevamente.